para este caso habíamos delimitado hasta el día lunes únicamente la región, ¿no? Para nuestra integral doble. Y recalcar nuevamente que tienen que tener mucho cuidado en la gráfica de desigualdades. Para corroborar mejor su respuesta, lo ideal sería que utilicen un graficador, ¿no? Como GeoGebra o Desmos. Porque a veces puede resultar complicado, ¿no? A menos que estén con una caja de colores a mano. Ahí quizás sí podría ayudarles. Pero en fin, ya. Tenemos nuestra curva. Y aquí veíamos claramente, ¿no? Que tenemos un rombo cuyos vértices estaban justamente en los vectores unitarios, ¿no? El 1, 0, 1, 1 y negativos, ¿no? Por lo cual nos iba a dar sí o sí dos integrales, dependiendo del orden de integración. Por lo cual habíamos quedado en esta parte justamente, realizar el cambio de variable. Y habíamos denotado cuáles iban a ser nuestros cambios. La suma de las variables x más y iba a ser mu y su resta iba a ser v. Vamos a aplicar eso en nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, a ver, aplicando nuestros cambios de variables en esto, ¿no? Que eran las ecuaciones de nuestra región, ¿cómo nos quedaría? A ver. Ahí volvemos a anotar las ecuaciones. Ahí tenemos como primera inecuación a la x más y menor o igual a 1, ¿no? Pero a esa suma de x más y la habíamos llamado u. Así que aquí simplemente sería poner u menor o igual a 1. Y proseguiríamos de la misma manera con las cuatro ecuaciones. Entonces, ¿no? Esto era simplemente para aclarar, podemos escribirlo de manera más directa. La primera ecuación era la suma, luego se iba restando, no es como una tabla de la verdad. Así que podemos hacerlo directamente. Primera ecuación era x más y, pero eso lo he llamado u. Así que sería u menor o igual a 1. La siguiente ecuación, recordemos, era x menos y, ¿verdad? Pero esto yo le he llamado v. Así que aquí sería v menor o igual a 1. La siguiente ecuación era al revés, si ustedes recuerdan, era menos x más y. Aunque claro, si yo hago un pequeño juego acá y factorizo un signo, tendría negativo x menos y, ¿verdad? Lo cual lo he llamado v. Entonces aquí tendría negativo v menor o igual a 1. Y finalmente tenía los dos negativos, ¿no? Menos x y menos y. Y nuevamente haciendo un juego con los signos, factorizando el negativo y tengo x más y, a lo cual yo he llamado u. Así que aquí sería negativo u menor o igual a 1. Y ahora sí, habría que volver a graficar esto. No, a ver, así, ya. Aunque quizás primero deberíamos trabajar un poco las últimas dos desigualdades, ¿no? Se fijan, ahí tenemos a mis variables u y v con signo negativo. Si ustedes recuerdan desigualdades, esto no puede pasar. Así que lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por menos 1, ambas inecuaciones. En positivo, negativo b cambia a positivo b, y positivo 1 a negativo 1, ¿verdad? Y a su vez la desigualdad, como he multiplicado por un número negativo, lo que antes era menor o igual, ahora va a pasar a ser mayor o igual, ¿no? Lo mismo con u, cambia positivo u mayor o igual a menos 1. Listo, ahora sí empezamos a graficar. Ah, vaya, en este caso, de un segundo, movemos esto. Vamos a necesitar también los ejes negativos, ¿verdad? Así que vamos a alargar aquí la gráfica un poco. Ya, a ver, y negativo también para acá. Ya, a ver, simplemente para darles una idea. Primera recta es la recta, perdón, la inecuación u igual a menos 1, ¿no? Menor o igual. Entonces, 1 estaría por acá, ¿no? Estamos diciendo siempre que el eje horizontal es u y el vertical es v. Entonces, u igual a 1 estaría, digámoslo, por acá, ¿no? Y esto sería una recta vertical. Entonces, con color negro nomás. Y ya, hasta ahí, ¿eh? No se va a ir de infinito a infinito. Ahora hay que ver la desigualdad, hay que volver a graficar, ¿no? Hay que ver qué región, porque hemos dicho, ¿no? La anterior semana, que al graficar una inecuación tenemos que determinar regiones. Primero, esta recta está dividiendo a mi espacio en dos, ¿no? Este lado y este otro. Hay que ver cuál es el correcto. Para ello tomamos un punto cualquiera, por ejemplo, este de acá. El punto que es el 2,1, ¿verdad? Y podemos reemplazarlo en nuestra desigualdad. En este caso, el par 2 sería las coordenadas de u y el 1 las coordenadas de v, ¿verdad? Entonces, si aquí reemplazamos, sería 2 menor o igual a 1. Y como vemos, es un enunciado falso. 2 no es menor o igual a 1. Entonces, esta región donde está situado ese mi punto P que yo he utilizado acá, no satisface mi desigualdad. Significa que la región que satisface mi desigualdad en este caso es la que está al lado izquierdo. Esto, ¿verdad? Y a ver, grafiquemos con otro color la siguiente desigualdad. La desigualdad es B menor o igual a 1. Lo mismo, el 1 estaría por acá y sería aquí una recta horizontal, ¿no? Que pasa a lo largo de todo mi eje.
Listo, aquí nuevamente el mismo dilema. Parte a mi espacio en dos, ¿no? El lado superior y el lado inferior. Tengo que ver cuál es el correcto. Para ello, podría tomar el mismo punto, pero no, ¿verdad? Porque está justamente en la línea de intersección. Así que voy a tomar un punto más pequeño, como este, el punto 1,0. Y lo reemplazo en mi desigualdad. Como sé que 0 es la coordenada para v, es lo que voy a reemplazar. Aquí, donde tenía b menor o igual a 1, reemplazo el 0 y tengo 0 menor o igual a 1, lo cual vemos es un enunciado verdadero, ¿no? Al ser verdadero significa que esa región donde está mi punto es la solución para esta mi segunda desigualdad. Entonces podemos graficarlo igualmente, ¿no? Y bueno, etcétera, ¿no? Ya, me encuentro color morado. La siguiente desigualdad es b mayor o igual a menos 1. Menos 1, a ver, con morado. Ya estamos perdiendo un poco, pero ya menos 1 estaría por acá. Y sería de igual manera, no es con b, ¿verdad? B sería acá, en el eje negativo vertical. Menos 1 sería una recta igual horizontal que traza desde menos infinito hasta positivo infinito. Y el mismo dilema nuevamente acá. Hay que ver qué región es la respuesta, ¿no? ¿El superior o el inferior? Para ello tomamos el mismo punto que habíamos tomado hace poco, el 1,0, y reemplazamos en mi desigualdad. Entonces voy a tener ahí 0 mayor o igual a menos 1, lo cual vemos es un enunciado verdadero, ¿no? 0 en efecto es mayor o igual a menos 1, entonces esto es verdadero. Esa región donde está ese punto 1 también es válida. Entonces podemos graficar ahí también, ¿no? Aquí para esto, ya, a ver, nuevamente trazados horizontales, ¿no? Toda esta región hasta arriba sería mi respuesta, ¿no? Aquí está haciendo un chenco. Ya, podemos simplificar esto quizás. Ya sabemos que por lo menos hasta el momento la región que satisface a las tres desigualdades que hemos graficado hasta ahora está conformada aquí, ¿verdad? En esta región en adelante. Por el momento, de la recta negra vertical, ¿no? La que está acá hemos visto que su solución es la derecha. De la recta azul y de la recta morada, pues su solución respectiva es la que está en medio de esas dos, ¿no? Y nos faltaría la última desigualdad, la que dice u mayor o igual a menos 1. A negativo 1, ¿no? Sería acá, lo vamos a trazar con color verde, una recta vertical que pasa por u igual a menos 1. Y hay que analizar si es que el lado derecho o el lado izquierdo es solución. Para ello, podemos tomar también nuevamente ese punto 1,0 que ya tenía. Como 1 es la coordenada para u, es el valor que voy a reemplazar. Les voy a tener ahí 1 mayor o igual a menos 1, lo cual también es un enunciado verdadero, ¿no? Un número positivo sí es mayor a un número negativo. Entonces, finalmente, diríamos que el área que satisface a las cuatro desigualdades sería el cuadrado encerrado ahí, ¿verdad? Y listo. Ese trabajo parece tedioso, podría haberse hecho de manera más directa, pero hay que hacerlo, ¿no? Ya les había mostrado la anterior semana, perdón, el día martes, que a veces, por más que las rectas estén eh, interpuestas de esta manera, el área o región para mi integral podría ser otra, ¿no? Podría ser todo ese rectángulo que se va hasta el infinito de la derecha o el de la izquierda o el superior inferior, etcétera. Es por ello que asegurarnos que nuestra gráfica está, nuestra región está bien delimitada. En ya estaríamos, ya habíamos hecho los cambios de variable para nuestra región. Ahora nos faltaría para la integral como tal, ¿no? A ver, quizás habría que trabajar un poco, ¿no? Así que mejor copio toda mi integral. Bueno, copiémoslo todo. Y trabajamos más adelante. A ver que esté ahí. Y realizamos cambios de variable. A ver, recordemos. X menos y es igual a v y x más y es u, ¿no? Podríamos anotarlo quizás aquí. X más y es u y x menos y es v. Ya, a ver. Parece algo directo, ¿no? X menos y es v. Aquí dentro de este paréntesis directamente tengo una v. Acá tengo diferencia de cuadrados, ¿no? Esto va a ser igual al producto de su suma por su diferencia. Y de hecho a cada uno de esos binomios yo les había dado un nombre, ¿no? A x más y yo les di el nombre de u y a x menos y el de v. Y listo, ya habría, eso sería todo, ¿no? Ya habría reemplazado todos mis cambios de variable en mi función de la integral. Entonces, ¿cómo me quedaría? La integral en una región que todavía no he delimitado de 2pi
por u por v por el seno de pi por v elevado al cuadrado, ¿no? Por el diferencial de área, que todavía no es delimitado, ¿no? Ahora sí. Aquí nos falta algo más, ¿no? El jacobiano. Como estamos haciendo cambios de variable, hay que multiplicar por el jacobiano. Eso más nos falta calcular. De hecho, podríamos aprovechar de hacerlo acá. Recordemos que el jacobiano era una matriz 2 por 2 generada por las derivadas parciales de mis variables, ¿no? De x respecto de u, de x respecto de v, de y respecto de u y y respecto de v. Las cuales, a ver, ¿a qué van a ser igual? Derivamos. Para ello necesito una ecuación para x donde solo esté u y b y otra para y, ¿verdad? Así que voy a tener que trabajar primero con mis cambios de variable que yo tengo acá. A ver, ¿qué puedo hacer? Las voy a sumar, ¿ya? Voy a sumar ambas ecuaciones. Para que positivo y con negativo y se vayan y me queda 2x igual a u más b. Entonces, x es igual a 1/2 de u más b. Ya tengo una ecuación para x, me falta para y. Para esto, a ver qué podría ser. Ya, a la primera ecuación la voy a mantener como está. A la segunda ecuación le voy a multiplicar un menos 1, va a cambiar de signo, menos x, positivo y, igual a negativo b. Y nuevamente las voy a sumar. Para que x con negativo x se vayan, tengo y más y, va a ser 2y, igual a u menos b. Entonces mi ecuación de y había sido 1/2 de u menos b. Listo, ya tengo tanto ecuaciones para x como para y. Puedo hallar sus primeras derivadas. Primero, de x respecto de u. Derivo respecto a u. 1/2 no me afecta, se queda multiplicando. Ahora sí, derivada de u es 1, más derivada de v es 0, así que simplemente queda en 1. Su derivada parcial había sido 1/2. Ahora derivamos respecto a v. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Derivada de u es 0, más derivada de v es 1. Ah, ya, también había sido 1/2 su derivada parcial. Ahora vamos con y. Tenemos ahí 1/2 que no me afecta, derivo lo del paréntesis. Derivada respecto de este caso, respecto a u. Derivada de u, 1. Menos derivada de v, 0. Así que simplemente 1/2. Ahora, derivada de y respecto a v. El 1/2 no me afecta, derivo el paréntesis. Derivada de u, 0. Derivada de menos b, menos 1. Ah, ya, su derivada había sido menos 1/2. Reemplazo mi determinante. En vez de x de u es 1/2. En vez de x de v, 1/2. En vez de y de u, 1/2. Y y de v, menos 1/2. Esto va a ser igual a, veamos, 1/2 por negativo 1/2 es negativo 1/4, ¿no? Menos 1/2 por 1/2 sería positivo 1/2, pero recordemos que esta es la diagonal negativa, entonces hay que cambiar de signo a negativo 1/4. Negativo 1/4 menos 1/4 va a darme negativo 1/2 y ese es mi jacobiano. Ya tengo el jacobiano. ¿Qué me faltaría? Último, mi región, ¿verdad? A ver, aquí está bastante sencillo. Le hacemos una intercepción entre sus regiones, ¿no? Que son inecuaciones. Fíjense bien. Ahí tengo la primera inecuación que me dice u menor o igual a 1. También, ¿qué me dice? U mayor o igual a menos 1. Entonces de aquí, si uno ambas inecuaciones, las intercepto, voy a obtener que u tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 1, ¿verdad? Ya tengo los límites. Lo mismo puedo hacer con b. Ahí tenía una ecuación para b, ¿verdad? La segunda. B menor o igual a 1. Y la cuarta ecuación, si no me equivoco, no, la tercera ecuación que me decía b mayor o igual a menos 1. Estas de igual manera las puedo unir y obtengo que v tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a menos 1. Y se fijan, cuando yo les decía, ¿no? Cuando tenemos integrales donde los límites, ¿no? Están en esta forma y todas son constantes, da lo mismo el orden de integración. Podemos integrar respecto a u y luego respecto a b o al revés, es indiferente, ¿no? Así que aquí depende de nosotros. Como tengo ahí un seno de b, quizás yo me vaya por primero integrar a u y luego v. Muy bien, continuamos acá. Mi integral, ¿cómo me quedará? A ver, vemos. Ahí tenemos integral doble de toda esa mi función. Por el jacobiano, que hemos visto que era negativo 1/2, ¿no? Aunque, ojo, el jacobiano, recordemos que aquí está en valor absoluto, ¿no? Sería aquí valor absoluto de menos 1/2 por, aquí hemos dicho que vamos a integrar primero respecto a u y luego respecto a b. Ahora los límites de integración, eso ya lo hemos visto ahí, ¿no? Tanto para u como para v son de menos 1 hasta 1. Y como son constantes, da lo mismo el orden de integración. De menos 1 a 1 y de menos 1 a 1. Listo, ya tenemos nuestra integral. Podemos empezar a resolver, ¿no? Directamente, a ver acá, valor absoluto de menos 1/2 es 1/2.
y un medio con este 2 que está aquí adelante se simplifican, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Como estoy integrando primero respecto a u, esta b y este seno de pi de b cuadrado, con el diferencial de v, pueden salir de mi integral y venirse acá, ¿verdad? A la primera integral. Además, ese constante pi que tengo ahí puede salir directamente de mi integral, de mis dos integrales. Quedaría allá afuera. Hagamos eso primero. Tenemos ahí a pi por la integral de menos 1 a 1 de, a ver, todo lo que he subrayado en azul es lo que sale, ¿no? Me quedaría ahí b por el seno de pi por b al cuadrado por su diferencial de b por su integral de menos 1 a 1 de lo que me quedó ahí adentro, que simplemente sería u, ¿verdad? Integral de u, diferencial de u. Rápidamente, integral de u al cuadrado medios, ¿no? Y esto tengo que evaluarlo de menos 1 a 1. Aunque como plus, este fracción, un medio, ¿no? Que tendría yo ahí, puedo sacarlo hasta afuera, ¿no? Para que venga a multiplicar a este pi que yo tengo aquí delante, porque es una constante, no hay ningún problema. Entonces ahí tengo pi medios por la primera integral de menos 1 a 1, bueno, mi función, por, a ver, hay que evaluar mi integral. Como he sacado la fracción, solamente tendría u al cuadrado, y esto tengo que evaluarlo de 1 y menos 1. A ver, tengo primero, límite superior, 1. Lo reemplazo en vez de u, voy a tener 1 al cuadrado. Menos, límite inferior, reemplazo en vez de u, menos 1. Entonces voy a tener ahí menos 1 elevado al cuadrado. Directamente, a ver, 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿verdad? Porque el exponente le cambia de signo. Pero por ese signo negativo que tiene por ahí adelante, va a negativo 1. Dentro de mis corchetes, ¿qué tengo? Tengo un 1 menos 1, lo cual es 0, ¿verdad? Y hacer la constante 0 directamente diría que mi integral vale 0, ¿no? A ver, hay que tener cuidado con esta integral. Pues sí, ¿verdad? Nos da eso. Límite superior menos inferior y nos da un 0. Una constante 0 que al multiplicarla por mi integral me va a dar 0 también, ¿verdad? Todo eso dentro de mi primera integral valía 0. A ver, corroboremos. A ver, no nos vamos a olvidar alguna parte. Quizás no hemos tomado en cuenta. A ver, tenemos ahí una u. Pues no, ¿verdad? Parece que no. Directamente mi integral me saldría 0. Estoy multiplicando por un 0. Así que, a ver, podríamos intentar cambiar el orden de integración, ¿verdad? Pero la verdad creo que va a ser lo mismo. Ya, a ver, hay una forma quizás de complementarlo o no. Aunque cambiemos el orden de integración, me va a dar igual un 0 en la segunda integral. Así que al multiplicarse por este 0, esta sería directamente la respuesta. El resultado de esta integral es 0. La razón. Ahora sí, los exámenes pasados. A ver, primer ejercicio. Ahí decía, calcular esa integral es la circunferencia, tantos. A ver, ahí nos da una integral con valor absoluto y que la región para esta integral es esa circunferencia. Ya. Aquí ya depende mucho de ustedes. Podríamos realizar este ejercicio por integrales normales o por integrales polares. Da lo mismo, la verdad. Así que, a ver. ¿Por qué método lo hacemos? Veamos, a ver. Hagámoslo por integrales polares, ¿no? Ya que estamos en cambios de variable. Ahí tenemos una región, x cuadrado más y cuadrado. Listo. Ya sabemos que esta es una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia en este caso de radio 4. Y al ser esa la única circunferencia, significa que estamos en el caso 1, ¿verdad? De integrales polares. A ver, si nos recordamos, aquí está, ¿no? Este es el caso 1 para integrales polares. Cuando tenemos un cuarto de circunferencia, donde de hecho podríamos generalizar. Ya que aquí el ángulo inferior sería 0. Vamos a esto, el ángulo inferior sería 0. Y el ángulo superior tendría que ser 90 grados, ¿no? Lo cual sería pi medios. No, eso no. A ver, ¿dónde estás? Ya este. Pi medios. A ver, aquí estás pi medios. Listo. Únicamente para este caso en particular, ¿no? Cuando tenemos un cuarto de circunferencia. Aunque en este caso me parece que es la circunferencia entera, ¿verdad? Así que lo que podríamos hacer es nosotros calcular ese un cuarto de circunferencia y multiplicarlo por 4, ¿verdad? Así de fácil podría ser. Aunque a ver, vamos a corroborarlo luego. Y ahí está. Caso 1. Entonces vamos a hacer la transformación respectiva. Primero, nuestra integral
La primera integral va a estar delimitada por el radio, ¿no? El radio de esta circunferencia es 16. Así que, perdón, 4. Sería desde 0 hasta 4, ¿no? El radio de esa circunferencia, de esta ecuación. Luego, aquí nos dice que la circunferencia es toda la región. El primer caso solo es válido para un cuarto de circunferencia, ¿no? Por eso iba la angulación de 0 a pi medio, o sea, 90 grados. Como es la circunferencia entera, va a ir de 0 hasta los 360 grados, lo que sería lo mismo 2 pi radianes, ¿no? Listo, ya tenemos los límites. Ahora la función, hay que hacer el cambio de variable. Ahí tenemos valor absoluto de x por y. Y recordemos nosotros, ¿qué vale x? X es igual a r por el coseno del ángulo θ. Y y es r por el seno del ángulo θ, ¿verdad? Si multiplicamos ambos, ¿qué vamos a tener? Valor absoluto de, en este caso, r al cuadrado por seno de θ por coseno de θ, ¿verdad? Por el jacobiano para integrales polares siempre es r, ¿verdad? R por el diferencial de r y el diferencial de θ. Listo, ya hemos hecho el cambio de variable. Ahora sí. A ver, propiedades primero de valores absolutos. Vamos a partir este valor absoluto en dos. En uno para r al cuadrado y otro para mis funciones trigonométricas. Partimos el valor absoluto, entonces aquí vamos a tener valor absoluto, perdón, integral de 0 a 2pi de 0 a 4 por valor absoluto de r al cuadrado por valor absoluto de seno de θ, coseno de θ por r, por el diferencial de r, por el diferencial θ. Ahora, ojo, recordemos la anterior clase, les dije que un valor absoluto cuando está elevado al cuadrado desaparece. Entonces, valor absoluto de r al cuadrado es simplemente r al cuadrado. Y multiplicado con este r me daría r cúbico, ¿verdad? Además, ¿qué podría ser? Este valor absoluto que solamente depende de θ y este diferencial de θ, puedo sacarlos aquí afuera, ¿no? De mi primera integral, para que no me moleste. Entonces aquí me va a quedar integral de 0 a 2pi del valor absoluto de seno de θ, coseno de θ, por el diferencial de θ, por la integral de 0 a 4 de r al cubo, por el diferencial de r, ¿no? Y directamente, integral de r cúbico es r a la cuarta sobre 4. Y fracción un cuarto puedo sacarlo de mi integral, ¿no? De ambas integrales. Porque es una constante y está multiplicando todo. Así que voy a tener ahí un cuarto de la integral de 0 a 2pi del valor absoluto de seno de θ por coseno de θ, diferencial de θ, por, a ver, ahí me quedaría r a la cuarta, ¿verdad? Y eso tengo que evaluar en sus límites, que son de 0 a 4. Entonces aquí sería, en vez de r a la cuarta, pongo 4 a la cuarta, ¿verdad? Lo cual, a ver, ¿cuánto me daría? A ver, 4 por 4, 16, y luego 16 por 16, me daría 256, ya, directamente. 256 menos límite inferior. En vez de r coloco 0. 0 a la cuarta es 0. Así que simplemente 256. Como es una constante, pues también puedo sacarlo de mi integral, ¿no? Y quedaría ahí 256 dividido entre 4. Lo cual sería como un 4 al cubo, o sea 64, ¿verdad? Entonces ahí tendría 64 por la integral de 0 a 2pi del valor absoluto de seno de θ, coseno de θ, diferencial de θ. Ya, otra vez valor absoluto. Y en este caso es más complicado, porque el valor absoluto les dije que solamente va a tomar en cuenta los valores positivos, ¿no? Y negativos dependiendo de la desigualdad. Así que en este caso va a depender mucho del ángulo también. Y como ambos seno y coseno de θ son funciones, ¿cuál es su nombre? Pues funciones desfasadas una de la otra, va a ser complicado. Así que creo que lo más sensato sería directamente trabajar con ese valor absoluto. Así que vamos por el camino largo. Entonces ahí tenemos valor absoluto de todo eso, ¿no? Como en la anterior clase, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir, hacer artificios. Voy a multiplicar el valor absoluto de ese seno por coseno de θ y dividirlo entre lo mismo. Para que en mi numerador desaparezca lo que es el valor absoluto. Porque ustedes saben, valor absoluto por valor absoluto me da valor absoluto al cuadrado, y lo cual desaparece, ¿no? Se transforma simplemente en meros paréntesis. Entonces aquí tendría 64 por la integral de 0 a 2pi de, seno de θ por coseno de θ por
seno de tita por coseno de tita sobre el valor absoluto de seno de tita por coseno de tita, diferencial de tita. Listo, ¿qué más? A ver, hagamos un recuento. Veamos qué necesitamos. Ahí tengo dentro del valor absoluto a seno de tita por coseno de tita, ¿no? ¿Cuál será su derivada? A ver, derivémoslo. Derivada respecto a tita, ¿no? Como es producto, derivo uno, mantengo el otro, ¿no? Primero derivo a seno de tita. Seno de tita, su derivada es coseno de tita. Multiplico por el segundo sin derivar, más seno de tita, esta vez copio. Y derivo a coseno de tita, su derivada es negativo seno de tita. Coseno por coseno, coseno cuadrado de tita. Más por menos, menos seno por seno, seno cuadrado de tita. Esta es su derivada. Esto necesito. Podríamos partir acá es el valor absoluto de seno de tita por coseno de tita en un valor absoluto individual, ¿no? Ya, me estoy tratando de armar varios caminos para ver luego cuál tomo, ¿ya? Aquí tengo aquí 64. Lo partiría en mis dos integrales, ¿no? Tendría primero valor absoluto de seno de tita por el valor absoluto de coseno de tita. A su vez podría ser un artificio extra. Porque, a ver, sus derivadas, ¿cuáles serían? Derivada del valor absoluto de seno de tita sería seno de tita sobre el valor absoluto de seno de tita por la derivada de seno de tita, que es coseno de tita. Y la derivada de valor absoluto de coseno de tita sería algo parecido, ¿no? Sería coseno de tita sobre el valor absoluto de coseno de tita por su derivada. Derivada de coseno es negativo seno de tita. O sea que sería negativo seno de tita. Ya, así que ¿qué podría multiplicar acá? Multipliquemos por, a ver, seno o coseno. Hay que elegir eso. Ya, multipliquemos por seno. O tangentes, a ver. Seno sobre coseno. Quizás podría dar, pero a ver, primero por lo seguro. Seno de tita sobre valor absoluto de seno de tita. A ver, trabajemos únicamente con lo que está dentro de mi integral. Ahí tendría seno de tita por seno de tita, desaparecería el valor absoluto, tendría seno de tita al cuadrado, ¿no? Por valor absoluto de coseno de tita sobre valor absoluto de seno de tita. Ya, quizás podamos igual multiplicar con coseno, ¿no? Coseno de tita, valor absoluto de coseno de tita, así desaparece mi valor absoluto en el numerador, tendría seno de tita al cuadrado por coseno cuadrado de tita sobre valor absoluto de seno de tita por valor absoluto de coseno de tita. ¿Ya? Y a su vez, podría partirlo, ¿no? Separar un seno por coseno de tita sobre valor absoluto de seno de tita y multiplicarlo por otro seno de tita por coseno de tita dividido, en este caso, sobre el valor absoluto de coseno de tita. Ya, tiene una forma más sencilla quizás. A ver, veámoslo cómo queda ahí. Entonces, mi integral me quedaría como 64 integral de 0 a 2 veces pi de, el primer conjunto sería seno de tita por coseno de tita sobre el valor absoluto de seno de tita. El segundo conjunto sería seno de tita por coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita por su diferencial de tita. Y aquí ya podríamos escoger, ¿verdad? Creo que me intriga más el segundo método. Vamos a intentarlo. A ver, este de acá es una integral inmediata, ¿no? Ya hemos visto que la integral de todo eso, ¿cuál sería? Valor absoluto de seno de tita. Lo voy a anotar aquí por si acaso. Y de esta también es casi una integral inmediata. Sería negativo valor absoluto de coseno de tita. Así que hay que elegir cuál. Ya, creo que voy a dejar con el primero. Al segundo lo voy a operar. Quizás no me convenga tenerlo así. Quizás sí. A ver, vamos a ver. A ver, voy a tomar voy a cambiar mi integral, la integración por partes. Para eso voy a usar mis variables R y T. R va a ser mi segundo paréntesis. Y T mi primer paréntesis. R es seno de tita por coseno de tita sobre el valor absoluto de coseno de tita. Y T es la integral de seno de tita por coseno de tita sobre el valor absoluto de seno de tita. Diferencial de tita.
Y entonces derivamos a r. Diferencial de r va a ser igual. Ahí tengo una fracción, ¿verdad? Así que va a ser denominador elevado al cuadrado. Pero ahí tengo un valor absoluto. Valor absoluto elevado al cuadrado desaparece, ¿no? Entonces tengo simplemente coseno cuadrado de tita. Numerador, derivada del numerador. Ahí tengo seno por coseno. Entonces tengo que derivar uno a la vez, ¿no? Lo voy a hacer aquí aparte. Derivada de seno de tita va a ser coseno de tita. Por el segundo sin derivar, más derivada de coseno de tita, que es seno de tita, negativo, ¿no? Y copio el primero sin derivar. En su derivada sería coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Listo. Y eso tiene que estar multiplicado por el denominador, que es el valor absoluto de coseno de tita, ¿no? O sea, aquí tengo que multiplicarlo por el valor absoluto de coseno de tita. Luego sería menos el numerador sin derivar, o sea, seno de tita por coseno de tita, por la derivada del denominador, que es valor absoluto de coseno de tita. Primero derivamos el valor absoluto, que sería coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita. Por la derivada de coseno de tita es negativo seno de tita. Aunque ese negativo podemos traspasarlo aquí adelante, que todo se vuelva positivo. Ya me parece que vamos a tener que operar un poco más todavía, así que todo esto me lo voy a llevar un poco más a la derecha. Seno de tita. Listo. A ver, operamos un poco esto. Me va a salir ahí primero, producto coseno cuadrado de tita por valor absoluto de coseno de tita menos seno cuadrado de tita por valor absoluto de coseno de tita más seno por seno, seno cuadrado y coseno por coseno, coseno cuadrado. Sobre valor absoluto de coseno de tita. Saco mínimo común, así que todo se va a multiplicar por coseno de tita, ¿no? Voy a tener valor absoluto de coseno de tita. Si multiplico coseno de tita tanto al primer y segundo término, al multiplicarse por cosenos de tita se van a elevar al cuadrado y se van a eliminar, ¿no? Así que voy a tener ahí coseno cuadrado por coseno cuadrado, que es coseno a la cuarta de tita, menos seno cuadrado por coseno cuadrado de tita, más seno cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita, y vemos ahí que el segundo y el tercer término se simplifican. En la derivada, toda esa mi fracción simplemente había sido coseno a la cuarta de tita sobre valor absoluto de coseno de tita, ¿no? Y si hacemos extremos con extremos y medios con medios, obtenemos finalmente que el diferencial de R es coseno a la cuarta de tita sobre aquí va a ser extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Aquí coseno al cuadrado se ve con dos de estos, así que sería coseno al cuadrado, ¿no? No coseno a la cuarta. Sería coseno al cuadrado de tita sobre el valor absoluto de coseno de tita. Ya, y t. Habíamos dicho que todo eso era una integral inmediata. Esta era la integral de valor absoluto de seno de tita. Entonces aquí tendría t igual a valor absoluto de seno de tita. Y hago mi integración por partes. Sería esto por esto menos esto por esto. Entonces mi integral me queda r por t, que sería seno de tita por coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita por valor absoluto de seno de tita menos la integral de, aquí me faltaba, ¿no? Diferencial de tita de coseno cuadrado de tita sobre valor absoluto de coseno de tita por valor absoluto de seno de tita diferencial de tita. A ver, veamos cómo quedó esto. Aquí tenemos coseno cuadrado, valor absoluto de seno cuadrado sobre coseno cuadrado y ya. Así invertido un poco. Ya ver, independientemente de esto, habría que resolver ahora esta nueva integral. A ver, ahí tenemos negativo integral de... Bueno, sin el negativo, no nos concierne. Integral de coseno cuadrado de tita por... Ahí tengo valor absoluto de seno sobre coseno, así que podría unirlo como valor absoluto de tangente de tita. A ver. Ya. Ahora a ver, pensemos. ¿Cómo sería esto su diferencial? Si dijera, no sé, que u es el valor absoluto del tangente de tita, ¿cuál sería su diferencial? A ver, diferencial de u sería derivada, a ver, sería tangente de tita sobre valor absoluto de tangente de tita.
por derivada de tangente de tita. Si no me equivoco era secante cuadrado. Y sería por secante cuadrado, que es 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Por el diferencial de tita. A ver, nos falta bastante ahí parece. Ya a ver, esto podríamos conseguir. Creo que sí, a ver. Entonces hacemos aquí más operaciones todavía. Tendríamos que hacer, a ver, ahí tenemos valor absoluto del tangente de tita por el coseno cuadrado de tita. Podríamos multiplicar y dividir, ¿no? Ya saben, lo mismo. Multiplicamos valor absoluto de tangente sobre valor absoluto de tangente. Así vamos a eliminar el valor absoluto en el numerador. Voy a tener tangente de tita por tangente de tita sobre el valor absoluto del tangente de tita por el coseno cuadrado de tita. Diferencial de tita. Y a ver, así tengo una parte. Luego, a ver, tangente de tita es seno sobre coseno. Podría simplificar un seno con un coseno y me quedaría seno por coseno de tita, ¿no? Aunque creo que esa opción no me conviene. A ver, ahí tengo tangente de tita sobre el valor absoluto de tangente de tita. Por, a ver, aquí podría dividir y multiplicar nuevamente. A ver, tendría 1 sobre coseno cuadrado de tita y multiplicaría por coseno cuadrado de tita. Lo cual, este producto me dará seno por coseno. Sería ahí por seno de tita por el coseno cúbico, ¿no? De tita diferencial de tita. Aquí tengo nuevamente integral inmediata, aquí también integral inmediata, pero no me sirve de mucho. A menos que, a ver, ahí tenía seno de tita por coseno de tita, luego coseno cuadrado de tita es 1 menos seno cuadrado de tita. A ver, en vez de coseno de tita, al cubo podría multiplicarlo por coseno cuadrado de tita, que es 1 menos seno cuadrado de tita. Pero a ver si me ayuda eso. En primer caso, no desaparece este coseno, no me ayuda mucho en eso. Este coseno de tita quizás puede desaparecerlo. A ver, dame un segundo, hay que analizar esta parte. A ver, me parece que vamos a hacer algo acá. A ver, dame un segundo. Parece que acabo de ver algo. Parece que esto totalmente nos va a ser un ciclo sin fin, así que está viendo la pizarra una y otra vez y creo que vi algo que podemos hacer. A ver, aquí, a ver, ahí tengo coseno cuadrado de tita sobre valor absoluto de coseno de tita. Pero ¿qué pasa si a todo eso yo le multiplico, no? Valor absoluto de coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita. Ahí tendría en el denominador coseno de tita por coseno de tita sería coseno de tita al cuadrado, ¿verdad? Desaparece el valor absoluto. Y en el numerador, ¿qué tendría? Valor absoluto de seno de tita por valor absoluto de coseno de tita, diferencial de tita. Aquí coseno con coseno se simplifican y tendría, a ver, seno de tita por coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita por valor absoluto de seno de tita menos la integral de valor absoluto de seno de tita por valor absoluto de coseno de tita, ¿verdad? Diferencial de tita. Ojo, fíjense aquí he llegado. Tengo valor absoluto de seno de tita por valor absoluto de coseno de tita. ¿Qué acaso no era eso lo que tenía en un principio? Fíjense, en un principio tenía eso. He transformado una integral. A ver, la integral que tenía en un inicio era integral de, bueno, sin importar los límites, seno de tita por valor absoluto de coseno de tita diferencial de tita, ¿verdad? Si se fijan, al haber hecho la integración por partes, llegamos a lo mismo. Ese es el caso recurrente de integrales cíclicas. Entonces, en vez de llamarlo integral, a todo esto podríamos llamarlo y. A todo esto, como es lo mismo, también podríamos llamarlo y tendría una ecuación del tipo mi integral igual a, pues bueno, todo eso que tengo yo ahí. Seno de tita por coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita por valor absoluto de seno de tita menos i, ¿verdad? Y este menos i, si lo paso al primer miembro, pasaría sumando, ¿verdad? Entonces tendría ahí a i más i, que sería 2 veces i, 2 veces esa mi integral. Y este 2 pasaría a dividir, entonces mi integral había sido un medio del seno de tita por coseno de tita por el valor absoluto del seno de tita sobre el valor absoluto de coseno de tita, si se fijan.
Y de hecho esto aún se podría operar, ¿no? Si sigo multiplicando valor absoluto de coseno de tita sobre valor absoluto de coseno de tita, el valor absoluto en el denominador desaparece, nos va a tener coseno al cuadrado de tita, el cual se puede simplificar con 1 en el numerador, denominador, etc. Y seno sobre coseno sería tangente, esto sería igual a 1/2 del tangente de tita por el valor absoluto de seno de tita por coseno de tita. Ahí está ya, por fin. Y vamos a ir a la respuesta. Esa mi integral era de 0 a 2 veces pi. Esto tengo que evaluarlo igual de 0 a 2 veces pi. Y a ver cómo me queda. Ahora sí, veamos. Ese 1 sobre 65 se puede quedar ahí multiplicando y veamos las funciones trigonométricas. Primero, yo voy a tener tangente de 2pi por el valor absoluto de seno de 2pi por coseno de 2pi en valor absoluto menos tangente del ángulo 0 por valor absoluto de seno de 0 por coseno de 0 también, valor absoluto. A ver, veamos cuánto sale todo esto. Bueno, tangente de 2pi aquí me sale 0, así que todo este primer miembro sería directamente 0, ¿verdad? Y tangente de 0, también sale 0, ahí está. Parece que trabajamos mucho para nada, ¿verdad? El resultado de esta integral también fue 0. Así que dediquémonos a hacer pautas, ¿ya? Como una especie de práctica vamos a hacer esto, a ver. Mejor por partes, a ver ahí. El primer ejercicio no lo vamos a hacer a partir del segundo. Porque el primero todavía no hemos avanzado y vamos a avanzarlo recién la siguiente semana. Vamos a hacer aquí una especie de solucionario, a ver. El ejercicio 1, dice hallar el área de la región tantos, ¿no? A ver, simplemente les decía es hallar simplemente la región y como es una región plana, la región es una constante, así que podemos poner un 1, que se sobreentiende de hecho, por el diferencial de área. En este caso no hay una función como tal, así que simplemente es calcular una región. Esto es un dato igual que tienen que saber. Si están calculando la doble integral de una función que es una constante, por ejemplo C1, están calculando áreas. Áreas planas, ojo, ¿ya? Áreas de figuras planas. Ahora, si calculan la integral, ¿no? De una región, de una función, quién sabe cuál, de que depende de x y y. Aquí, como estamos calculando, ya les decía, ¿no? Una función en una región, estamos calculando en este caso volúmenes. Y así que por esa parte ya pueden partir. Que simplemente les pide calcular área de regiones planas, simplemente es eso, hallar los límites de integración de la región. Ahora, si les pidiera hallar áreas de regiones causadas, ¿no? Por la intercepción de una figura con una región, eso ya tienen que recurrir a lo que les puse acá. Área de una superficie variable. ¿Ya? Esto es para una superficie que puede variar dependiendo de la función de intercepción con la figura de región que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, como nos piden área, es la primera. Simplemente es calcular la doble integral. Y bueno, como va a ser una función, directamente van a tener ustedes ahí la integral de los límites a y b que se den de la función x menos la función y, ¿verdad? Perdón, f de x, la función g de x. Como en cálculo 1, van a ver que va a tener esta forma. Para el segundo caso, como siempre hemos visto hasta ahora. Ahora a ver, para el tercer ejemplo, ¿cuál sería el método? El tercer ejemplo es, hay un ejercicio con coordenadas polares directamente. Como tenemos ahí una circunferencia, directamente uno diría, ¿no? Integrales polares. Integrales polares donde recuerda, ¿no? Que x más y es igual a r cuadrado. Y de hecho, aquí la región es esa. Es una circunferencia de radio r. Entonces, nuestra integral, ¿cómo nos quedaría? Si hacemos el cambio de variable. Primero vamos a tener que hacer el cambio de variable aquí, en nuestra función como tal. X que es igual a r por el coseno de tita, ¿no? En el denominador, aquí es igual a x, r por el coseno de tita, perdón, y y es igual a r por el seno de tita. Aquí vemos que las r se simplifican, ¿no? Lo multiplicamos por el jacobiano, que sabemos que es r, por los diferenciales de r y tita en ese orden, y colocamos los límites de integración. Primero, como es una circunferencia, es el caso 1, ¿verdad? Una única figura que iría desde 0 hasta el radio, que en este caso es r. Ojo, vamos a trabajar con un radio r. Y nuestra angulación sería desde 0 a 2 veces pi, ¿no? Porque mira, a lo largo de toda la circunferencia. Aunque, ojo, por más de que r aquí es una, ¿cómo decirlo así? Es una variable. Aquí si se fijan, el límite
debería ser una constante, ¿ya? Así que esta R es muy distinta. Esta R van a tener que considerarla luego como una constante. En este sector, R es una variable, pero acá R es una constante. Una vez resuelvan la primera integral, van a ver que R no va a desaparecer. R va a permanecer ahí. Su respuesta va a estar en función de R, qué sé yo. Su respuesta le saldrá 256 sobre alguna constante, etcétera, por R, ¿ya? O R cuadrado, etcétera. Es decir, su respuesta va a estar en función de R, porque aquí el radio no nos está dando, es una incógnita. Así que va a estar la respuesta en función de R. Ya no les va a dar un número como tal si es que intenta resolver este ejemplo. Luego, a ver, para el cuarto ejercicio, ¿cuál sería el método? Para el cuarto ejercicio, este de acá. Ahí está, para el cuarto ejercicio. Si colocar los límites de integración de esta región, tantos, tantos. Aquí quizás sería bueno graficarlo, ¿no? Rápidamente, a ver. De hecho, no necesitamos este. Necesitamos la graficadora en 2 dimensiones. Las ecuaciones eran x al cuadrado más y cuadrado igual a ver, 4y y 2y respectivamente. 4y, sí, era una circunferencia, y 2y. Ahora, a ver, ¿cuál era el área? Era, si nos decía acá, la región está dentro de la circunferencia mayor y fuera de la circunferencia menor. Es sencillo, ¿verdad? Podemos incluso copiar la gráfica, pegarla ahí y decir directamente, esta es la ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4y, y esta otra es la ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 veces y. Y como decía, ¿no? Tiene que estar dentro de la circunferencia mayor y fuera de la menor. El área, la región más bien dicho, va a ser esta, ¿no? Con una porción de luna. Esa sería nuestra región. Entonces aquí tendrían que calcular ya dependiendo, ¿verdad? El método, a ver, ¿cuál sería el método acá? Aquí la región está complicada, la verdad, porque eh, si hacen trazados horizontales y verticales va a variar mucho. Vean ustedes, ¿ya? Acá, como la integral es polar, no circunferencia, y de hecho ya les he dado la respuesta, si ustedes hacen trazados horizontales, fíjense, parto de la circunferencia exterior, llego al interior. ¿Qué pasa más allá? Estoy partiendo del interior y llego al exterior. Aquí hay un cambio. Significa que directamente tendría que partir mi área en dos. Podría calcular fácilmente el integral de una mitad y multiplicarla por dos, ¿verdad? Así que haría eso. Pero ¿qué pasa? Llega un punto. Parto de la circunferencia mayor, llego al inferior, parto de la mayor, llego al inferior. Pero ¿qué pasa después? Parto de la mayor y no llego a nada. ¿Se fija? Estoy llegando a la mitad, ¿verdad? Donde no hay una función. De hecho, estaría la función y igual a cero. No, perdón, x igual a cero. Es una función distinta. ¿Qué significa? Que en esa parte va a ser otra área distinta. Entonces voy a tener que calcular una integral para esta región morada que estoy marcando y otra integral distinta para esta región naranja. Entonces, ¿aquí qué significa? Dos integrales. Dos integrales, nuestra integral va a ser igual a la suma de una integral 1 más, la integral, más una integral 2. Y luego el resultado voy a tener que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque estoy calculando la mitad de toda esa región, ¿verdad? Así que quizás no me convenga. ¿Qué me puede convenir? Hacer cambio de integrales polares, ¿verdad? Y creo que el ejercicio lo decía. No, no lo decía. Pero integrales polares quizás sea la solución. Aunque aquí no nos da la función como tal, ¿no? Nos dice una función como tal, tantos, tantos, simplemente dar los límites de integración. Así que aquí la solución práctica sería integrales polares. Pero como no nos dan ese efecto, vamos a tener nomás que hacer ese trabajo de poner dos integrales. La primera integral va a ser en esta zona, en esa porción de circunferencia. De hecho es la mitad, no es un cuarto de la circunferencia. Esta va a ser una integral, la integral sub 1. La segunda integral va a ser lo restante de mi circunferencia, ¿no? Toda esa región de ahí, a la cual vamos a llamarle integral sub 2. Tendría que ser el resultado de esta mi integral, que tendría que ser dos veces la integral sub 1, dos veces la integral sub 1 más dos veces la integral sub 2. Y ese sería el resultado de mi integral. Y bueno, mi integral es esta, así que tendrían que hacer dos veces
la doble integral de la región 1 de esa mi función x, y, diferencial de x, diferencial de y. Y de hecho ahí lo dice, ¿no? El orden de integración es primero x, luego y, que significa x, trazados horizontales. Es justamente lo que estamos haciendo ahora. Más dos veces la doble integral de esa mi región 2, de mi misma función, que depende de x, y, diferencial de x, diferencial de y. Ahí harían la respuesta para ese ejercicio 4. A ver, para la 5, ¿cuál sería? A ver. Para la 5, dice haciendo el cambio a integrales curvilíneas. Ah, eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Les he dicho ya. Ahí está. Integrales curvilíneas. Entonces ahí tendríamos directamente, les he dicho, como esta relación x, y cúbico, luego y, x cúbico, ya sabemos cuál va a ser nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable, si se fija en este caso, el primer paso sería quizás mandarlo a restar, ¿no? Así tendría x menos y cúbico. Pero ¿qué pasa acá? Ahí tengo 3 veces y cúbico. Voy a tener x menos 3 veces y cúbico. Estos dos no son lo mismo. Entonces no me sirve ese cambio. Lo que yo iba a hacer, les dije ya, era mandar a dividir. Este y cúbico lo mando a dividir a x. Este y cúbico también lo mando a dividir a x. ¿Qué voy a obtener? X sobre y cúbico igual a 1 para la primera ecuación. Para la segunda, x sobre y cúbico igual a 3. Con la tercera y cuarta ecuación hago lo mismo. A x lo mando a dividir y a x cúbico también lo mando a dividir. Tendría y sobre x cúbico igual a 3 y y sobre x cúbico igual a 4. Y ahí ya tengo mis cambios de variable. ¿Cuáles van a ser? X sobre y cúbico puede ser u o también v, da lo mismo. Y aquí y sobre x cúbico puede ser v. O al revés, ya saben que da lo mismo. Y finalmente tendrían que reemplazar todo acá, ¿verdad? Aunque quizás el paso primordial sea interceptar estas dos ecuaciones para tener una ecuación de x que dependa tanto de u como de b y otra ecuación donde está y depende de u y de b. Ya saben para qué, para y jacobiano, ¿no? Sacar las derivadas parciales, etc. Pero ese sería el cambio de variable. Hablando netamente de los jacobianos, a ver. Nosotros tenemos que el jacobiano tiene una forma, ¿no? En la que depende tanto de x como y y su transformada de u a b. S era igual a la matriz 2 por 2, ¿no? Dada por sus derivadas parciales, x de u, x de v, y de u, y de v, ¿verdad? Pero también hay su equivalente respuesta, que es el jacobiano de la transformación de u a b a xy, que es igual a las derivadas parciales, en este caso de u de x, u de y, b de x y b de y. ¿Ya? Y hay una relación entre estas dos y es justamente la que está ahí. Es que el primer jacobiano que conocíamos, que transforma de xy hasta v, es igual a 1 sobre el jacobiano de este otro, que es de la transformada de u a b hasta xy. Ambos son válidos. Es decir, en las ecuaciones, ¿no? Bueno, acá a ver dónde estás. Acá. En las integrales curvilíneas tenemos esta ecuación, ¿no ve? Donde tenemos al jacobiano. Pues se puede transformar. A ver, de hecho, vamos a cambiarlo. Vamos a ver un poco, a ver, ¿dónde estás? A ver, el 400. Ahí está. Esta es la ecuación que conocíamos de jacobiano. Pero como ya conocemos su equivalencia, esto era igual a una matriz 2 por 2, ¿no? Donde estaban las derivadas parciales de x respecto de u, de x respecto de v, y respecto de u y y respecto de v. Aquí podemos hacer su equivalencia, que aquí tendríamos 1 sobre el otro jacobiano de u a b a xy, ¿verdad? Entonces sería u respecto de x, u respecto de y, b respecto de x y b respecto de y. También es válido. En este caso, tanto para integrales curvilíneas como para cualquier otra, sería válido realizar este cambio con el jacobiano. Si intentan resolver los ejercicios que ya resolvimos con anterioridad, con este nuevo jacobiano, van a ver que les da lo mismo. De hecho, no dan ningún mérito en resolverlas de nuevo, pero es un dato curioso, ¿no? Que pueden resolverlo por este otro método. ¿Y eso para qué nos puede servir? Pues para ejercicios como este, ¿no? En el ejercicio 5. Si se fijan, tengo ahí una ecuación de u que depende de x y y. Por el método del jacobiano tradicional tendría que hacer lo que les decía. Hallar una ecuación de x que dependa de u de b, de y de b, etc. Pero para no perder tiempo, ¿qué podríamos hacer? Simplemente derivar ahí mismo. Derivar ahí mismo respecto de x, respecto de y, como ya les decía, mencionaba.
Entonces de aquí podría sacar la derivada parcial de u respecto de x, la derivada parcial de u respecto de y, de b de x y de b de y, ¿verdad? Y así sacaría el otro jacobiano, el jacobiano traspuesto, ¿no? Aquí ya les mencionaba acá. De hecho, se borró, a ver, ahí está, de x a y. Listo. Si ven, es una simplicidad que nos puede ayudar para este determinado tipo de ejercicios. Porque aquí ya sacamos el jacobiano y nuestro jacobiano aquí igual sería a 1 sobre esa matriz, ¿no? De u de x, u de y, b de x y b de y. Y listo. Ya tendremos ahí ya nuestro, para reemplazar en nuestras integrales curvilíneas. También es una opción y es una opción muy factible.